y langostas. Antes de dar comienzo al tema, vamos a definir dos palabras. Ustedes saben que a mí me gusta definir las palabras, porque yo quiero entenderlo y también quiero que ustedes lo entiendan. Entonces, vamos a definir la palabra gigante. Yo sé que ustedes tienen un concepto de lo que es gigante, pero vamos al diccionario de la Real Academia Española para tener bien la definición. Gigante se define de esta manera: persona mucho más alta de lo normal. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Todos estamos de acuerdo con el diccionario, gloria a Dios. Ahora, quizás usted esté pensando, a la pastora le gusta hablar de animales y de insectos, porque el tema pasado se trató del búfalo, si ustedes recuerdan, a fuerzas como el búfalo. Me interesa a mí conocer realmente lo que Dios quiere enseñarnos a través de ellos, a través de los animales y a través de los insectos. Porque no están por estar en la palabra de Dios, tiene que tener un sentido. ¿Por qué Dios nos quiere hablar de estos insectos y animales? ¿Cómo podemos hacer nosotros la comparación, siendo seres humanos, con ellos? Entonces es interesante buscar en la palabra de Dios y conocer el corazón de Dios. Y ahora entonces sí vamos a definir langostas. Langostas, los libros poéticos y proféticos de la Biblia, abundan en descripciones casi dramáticas de su poder de destrucción y de la incapacidad humana de resistirlos. Quizás las personas que trabajaron en el campo pueden conocer mucho mejor que nosotros que vivimos en la ciudad lo destructivos que son estos insectos. Las langostas se desplazan, es interesantísimo, porque dice las langostas se desplazan en enjambres innumerables y forman frecuentemente una nube de 16 a 18 kilómetros. No estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de kilómetros. Kilómetros de largo y de 6 a 8 kilómetros de ancho. Imagínense ustedes la cantidad de langostas que hay. Y dice, de tanto espesor que el sol no puede pasar a su través. Todas están unidas, todas están juntas, son tantas que el sol no puede penetrar a la langosta. Dice también, cargan, la luz del día en tinieblas nocturnas, sí me imagino, son tantas, y la luz del sol no puede penetrar, por supuesto que se debe ver bien oscuro. Y deja la región visitada sumida en la oscuridad, y el ruido de sus alas es ensordecedor. Ahora sí les invito yo a abrir a ustedes el manual de instrucciones. Y vayamos al número, y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Número, Antiguo Testamento, capítulo 13, y vamos a dar lectura del versículo 30 al versículo 33. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande altura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como, ¿qué? Langostas. Y así les parecíamos a ellos. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Moisés llegó al borde de Canaán. Esa es la tierra que ellos iban a recorrer. Luego de atravesar el desierto con los israelitas. Y la travesía no fue muy fácil, fue bastante difícil para ellos. Al llegar a Canaán, Moisés envió 12 espías, ¿para qué? Para recorrer la tierra, para ver qué era lo que sucedía en aquella tierra, con qué se iban a encontrar en aquella tierra. Y eso fue durante 40 años. Ahora, cuando los espías regresaron de reconocer la tierra, 10 de los 12, o sea, más del 80%, desanimó al pueblo. ¿Cuántos saben que una persona que se levanta y desanima es un contagio para los animados? A desanimarse también. Dicen por ahí afuera que una manzana podrida pudre las demás. Entonces, ¿qué pasó?
esos 10 trataron de desanimar al pueblo para que no entraran en Canaán. Y observemos el reporte que ellos dieron. Números 13, versículo 27. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea que ellos no podían negar que la tierra de Canaán era una tierra fructífera. El racimo de uva que ellos habían encontrado era la prueba ocular de realmente lo que ellos habían encontrado ahí, porque dicen que el racimo era grandísimo. Sin embargo, se contradicen al decir en Números 13:32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Fíjense ustedes que en el versículo 27 dicen que ciertamente era una tierra que fluía leche y miel. Unos versículos más adelante, ellos mismos se están contradiciendo con el reporte que estaban diciendo y dicen que era la tierra que tragaba a los moradores, que ellos que eran gigantes, etcétera, etcétera. Ahora, en estos 10 espías que representaron la conquista o que presentaron la conquista de Canaán como imposible, o sea que ellos lo que le querían decir al pueblo de que no tenía ningún sentido en conquistar esa tierra, por lo que ellos habían visto. Hablaron también de los gigantes que se encontraron, dando a conocer que era mejor intentar otra solución que seguir ese camino. ¿Saben cómo la Biblia llama a esos cobardes? ¿Saben cómo los llama la Biblia? Porque sí eran cobardes, ¿no? ¿Ellos no iban en el nombre de Jehová de los ejércitos? ¿Ellos acaso no habían visto milagros? ¿No los había sacado de Egipto el Señor? ¿Con mano fuerte y poderosa? ¿Y qué pasó ahora? ¿Cómo se vienen a asustar por gigantes? Por eso tratamos, aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. ¿Usted no tiene gigantes en su vida? Sí, cada uno de nosotros enfrentamos gigantes. Y diferentes gigantes, diferentes tipos de problemas, estamos diciendo. Entonces, ¿saben cómo la Biblia llama a esos cobardes? Porque una persona que realmente es negativa es una persona cobarde, ¿o no? ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, la Biblia les da un nombre específico. No los llama cobardes, pero los llama incrédulos. Tiene más sentido, ¿no? Tiene más sentido. Supongamos que los cananeos eran más fuertes que los israelitas. ¿Acaso los cananeos eran más fuertes que el Dios de Israel? Eso es lo que sucede cuando enfrentamos gigantes. Nos asustamos ante tanto que creemos que ese gigante es más fuerte que mi Dios. Y sabemos cantar el poderoso de Israel. Pero ahí nos achicopalamos cuando vemos al gigante. ¿Acaso ellos no habían tenido suficientes señales hablando del pueblo de Israel? De la presencia de Dios en medio de ellos, cómo los guiaba de día, cómo los guiaba de noche. Tenían muchas pruebas. ¿Cómo se atrevieron ellos a decir, no podemos subir contra aquel pueblo? Porque equivalía a decir, Dios mismo no podrá mantener su palabra. En medio de estos cobardes e incrédulos, se encontraba Caleb, quien les animaba a seguir adelante, aunque solo contaba con el respaldo de Josué. ¿Eran minoría o no? ¿Cuántos saben que en medio de cobardes e incrédulos siempre se encuentra alguien que cree que lo imposible es posible? Caleb dijo, subamos y tomemos posesión de ella. A mí no me importa el reporte que ustedes me dieron, a mí no me interesa lo que ustedes están pensando. Ustedes le tendrán miedo a los gigantes, pero yo levanto mi estandarte que se llama el Señor de Victoria y con el nombre de Jehová de los ejércitos yo avanzo y voy a recorrer esa tierra. ¿Saben por qué Caleb y Josué eran más positivos? ¿Ustedes saben por qué? Muy sencillo. Porque había un espíritu diferente en ellos. A pesar de ser minoría y estar en peligro de muerte, ellos estaban seguros que uno con Dios era mayoría.
¿O acaso Dios no puede enviar un ejército? Lo más impactante del comentario de los cobardes e incrédulos fue que ellos mismos les parecía que eran langostas ante el pueblo de Canaán. El pueblo se veía a sí mismo como langostas y no podía conquistar la tierra de Canaán en la que habitaban los gigantes. Pero ¿quiénes eran los cananeos? Porque hablamos mucho de los cananeos, pero ¿quiénes eran los cananeos? ¿Por qué le tenía tanto temor a los cananeos? ¿O por qué ellos tenían miedo de conquistar aquella tierra, pensando que Dios no iba a cumplir con la palabra? Los israelitas admiraban mucho la destreza de los cananeos. Eran buenos comerciantes, la artesanía cananea también era muy buena. Había alcanzado renombre en la época del rey Salomón. Se les ordenó a los israelitas no adoptar ninguna religión de estos. Y tristemente, ¿qué hicieron los israelitas? Como siempre, no obedecieron. Empezaron a adorar a Baal. Y ocurrió todo tipo de desastres. Baal era el dios del clima, de la fertilidad y de la guerra. Yo ayer estaba investigando un poquitito acerca de la religión Wicca, porque el Señor me motivó a preparar un mensaje acerca de esta religión. Quizás por algunos de ustedes conocidas, quizás no. Y lo que me llamó mucho la atención, y estoy hablando de esto, de que era el dios del clima, de la fertilidad y de la guerra, y parece como que a la gente le cuesta creer en Dios, pero no le cuesta creer en todas estas cosas. Yo no sé si usted escucha hablar a personas que hablan acerca de la creencia en el universo. Yo sí. El universo me dijo, el universo hizo, el universo... Ahora se está hablando mucho de la vibra, es que tiene buena vibra, es que no tiene buena vibra, es que su vibra es positiva. Escuchamos hablar de todas esas cosas yo sola. Entonces, investigando un poquitito acerca de esta religión, me llamó la atención porque ellos tienen como regla, escuche, como reglas. No quieren obedecer a la palabra de Dios porque según ellos, la Biblia tiene muchas reglas. Y la Biblia no es un libro de prohibiciones, es un estilo de vida. O sea, yo tengo que cambiar mi estilo de vida y adoptar el estilo de vida bíblico. Yo tengo que cambiar mi cultura, ¿para qué? Para adoptar la cultura del reino. Entonces, como yo no quiero dejar lo mío, me parece que esto, la Biblia, es un libro que no voy a poder aplicarlo a mi vida. Entonces desobedezco. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque para mí tiene reglas. Y la Biblia no tiene reglas, la Biblia tiene estilo de vida. Pero esta religión sí tiene reglas. Y tiene diferentes tipos de oraciones. Y son como 4 o 5 oraciones por día que tienen que hacer. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces oramos los cristianos? ¿Oramos 5 veces en el día? ¿Verdad que no? Seamos sinceros. Pero eso sí tiene reglas y tienen que obedecerlas. Y una de las cosas, yo estaba leyendo las oraciones, me interesó. Y decían, porque al Señor del Sol, al Señor y a la Señora. Y yo dije, ¿quiénes son este Señor y Señora? Entonces intenté investigar un poquitito más para saber a quiénes ellos se dirigían. ¿Y saben quiénes son el Señor y la Señora? El Sol y la Luna. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de inclinarnos ni al Sol, ni a la Luna, ni a las constelaciones, ni a las estrellas, ni a nada de eso. Entonces, nos es difícil aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, pero después creemos toda la mentira de otras religiones. Entonces, esta gente, el dios de Baal era el dios del clima, de la fertilidad y de la guerra. Quiere decir que si una mujer no podía tener hijos, adoraba a este dios. ¿Por qué? Porque era el dios de la fertilidad. Una de sus esposas, y usted la conoce muy bien porque la Biblia está registrada, y se llama Astarte. Y ese es otro tema. Es otro tema interesantísimo también con mucha historia. Era la diosa del amor y la diosa de la guerra. Mira qué lindo conjunto que había ahí. Anat, la más importante de las esposas de Baal. ¿Cuántas esposas tendría este hombre? Este ídolo, este dios, supuesto dios. Anat, la más importante de las esposas de Baal, se representaba como una diosa brutal y sanguinaria. Eso creían los cananeos.
Y por eso Dios le decía a los israelitas, no se junten con ellos. ¿Cómo se los tengo que decir? Las festividades religiosas cananeas sacaban a la luz lo peor de la naturaleza humana, incluyendo el sacrificio de los niños. ¿Cómo Dios iba a estar contento que se unieran a ese pueblo? Por supuesto que no. Y hoy encontramos muchísimas personas que van detrás de otros dioses. Déjeme decirle, cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con el incrédulo, no está hablando solamente de formar parejas, sino también de una sociedad. ¿Por qué? ¿Qué comparación tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. Y cananeo, casi siempre cuando uno dice no te cases con un cananeo, uno está diciendo no te cases con alguien que no tiene tu misma fe. Porque tarde o temprano vas a adoptar las costumbres de esa otra persona y vas a negar a Dios. Y cananeo viene de la palabra can, y can significa perro. O sea, si tú te casas con alguien que es diferente a tu fe, te va a dar una vida de perro. ¿Más claro que eso? Hoy encontramos muchas personas que se ven a sí mismos como langostas. ¡Qué tristeza para el corazón de Dios! ¡Qué tristeza! Creó al ser humano a su imagen y semejanza y el ser humano se ve a sí mismo como un insecto. Pero miren la inteligencia que nosotros tenemos. ¡Qué sabios que somos, la verdad! Para esas personas es imposible tener éxito y bendición. ¿Cómo puede uno que se ve a sí mismo como una langosta, como un insecto, conquistar enemigos que son gigantes y avanzar? ¿Cómo nos verán a nosotros las hormigas? Tan chiquititas ahí abajo y nosotros tan arriba, grandotes. ¿Nos verán como gigantes? Y sí nos tienen temor, porque, bueno, ellos tienen unas antenas, un radar que se da cuenta cuando uno se va acercando, y el Señor puso en todos, hasta en los animales, la supervivencia. No hay que morir. Y usted ve cuando uno se acerca a una hormiga, sale corriendo. Si usted se acerca a una cucaracha, sale corriendo. No se queda ahí para que uno la pise. ¿Sale corriendo o no? Ahora, qué tristeza para el corazón de Dios que uno, creado a la imagen y semejanza de Dios, se compare a un insecto. ¿Usted se hizo esta pregunta? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo se ve usted a mí mismo? ¿Una persona de victoria, una persona exitosa, o una persona que nunca va a lograr nada, que pobrecita yo, porque yo nací en la pobreza, y porque mi familia fue pobre, y porque no tuvo dinero, y nadie tuvo estudio, y no, y yo cómo voy a avanzar en la vida? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué creo de mí mismo? ¿Tengo actitudes, valores para llegar donde quiero llegar? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Hoy se habla mucho del empoderamiento. El domingo voy a explicar lo que significa empoderamiento, porque creo que tenemos un concepto equivocado de lo que realmente es el significado de esa palabra. Se los dejo para que se vayan con ganas de venir el domingo. Originalmente el ser humano no fue creado como una langosta, sino como un gigante. Y como un ser espiritual, que eso es mucho mejor todavía. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. ¿Qué dice ahí que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es enseñorear? ¿Que somos menos? ¿Quiere decir que somos más? ¿No los dijo el Señor o no? ¿Y por qué a veces no lo creemos? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí vemos plural, hagamos. Ahí está involucrada la Trinidad. Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y dijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
El hombre no fue creado solamente en materia, sino también recibió un espíritu que es gigante. El ser humano, como hemos escuchado, como hemos leído, fue creado a la imagen y semejanza de Dios y como un dominador de la tierra, del mal y de todas las cosas. ¿Cómo dicho hombre puede volverse una langosta? Cuando el ser humano se ve a sí mismo como una persona sin poder y sin fuerza, no tiene éxito en la vida. Y yo no estoy diciendo que se nos suba el orgullo y que nos veamos mejor que los demás. No estoy hablando de eso. Pero tampoco tenemos que vernos menos que los demás. Porque todos tenemos capacidades dadas por Dios para salir adelante. Observe un poquitito su vida. Quizás años atrás usted no tenía nada. Pero luchando fue adquiriendo cosas con el poder de Dios y con la ayuda de Dios, porque le dio la capacidad y la inteligencia para poder llegar hasta donde usted se encuentra hoy. Así como los israelitas pensaban ante los gigantes de Canaán, de langostas a gigantes. Nosotros que tenemos la salvación en Cristo, nos hemos convertido en gigantes al revivir el Espíritu en nosotros. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas las dejo atrás porque ya pasaron. Es una hoja del ayer, no lo puedo volver a vivir, no lo puedo volver a revivir eso. Pero sí fue una enseñanza para que yo pueda conducirme desde ahora, en el día de hoy, hacia adelante, todo lo que aprendí atrás. ¿Usted acaso aprendió de sus padres todo lo bueno? ¿A usted le gustó todo lo que hacían en la casa de sus padres o no? ¿Estaba de acuerdo con todas las cosas que hacían sus padres? No. Y no estamos diciendo que eran personas malas. Yo no estoy diciendo nada de eso. No estoy diciendo que ellos eran ignorantes tampoco. Yo estoy diciendo que ellos se movían de un estilo de vida que ellos conocían. Pero yo al observar ese estilo de vida, yo misma me decía, esto lo voy a aplicar cuando crezco y eso no lo quiero aplicar. Yo no sé si a usted pasó, a mí sí. Había cosas que sí las apliqué de mi casa. Otras cosas no. Porque yo tenía otros sueños, yo tenía otros anhelos diferentes. O sea, porque quizás era más joven que mis padres, no lo sé. O porque yo era diferente, aunque era hija de ellos y llevaba la misma sangre y llevaba las mismas costumbres, pero sin embargo había cosas que yo no las quería aplicar, pero para nada. Entonces la hoja del ayer ya pasó, pero fue una enseñanza para mí, para poder conducirme en la vida en el día de hoy y en el futuro también. El hombre del pasado ya está muerto y crucificado juntamente con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que tiene a Jesús y vive con Jesús tiene todo el poder sobre el cielo y la tierra. Y enseñorea sobre todas las cosas. Ya no es langosta, es gigante. El que tiene a Cristo no es esclavo. Volvió a nacer como rey, no es langosta, es gigante. No es esclavo del destino, es dominador. A mí esta situación no me va a dominar. Yo voy a controlar o dominar esta situación. Yo voy a dominar la situación, porque Dios me dio a mí el poder para hacerlo. Y yo no estoy sola, el Señor está conmigo. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, iré contigo todos los días hasta el fin.
¿Cuántas veces cantamos el victorioso vive en mí? Creo que lo tendríamos que cantar más seguido, hermano Felino. El victorioso vive en mí, para refrescarnos un poquito la memoria. Porque a veces, bueno, mi memoria, yo hablo por mí, ¿no? Mi memoria es tan frágil que se olvida de muchas cosas. Y necesito que se me refresque la memoria para poder otra vez volver a emprender la fortaleza. Y lo más lindo que el canto no solamente dice el victorioso vive en mí, dice las circunstancias no me mueven a mí. Y resulta que viene una circunstancia difícil y ya estamos achicopalados delante de esa situación. Es que usted no sabe, mi hermana, mire, no pude llegar a la iglesia por el problema que yo tengo. ¿Y quedamos en su casa lo solucionó? Esa es mi pregunta. Porque a lo mejor si usted venía a la iglesia encontraba la respuesta de parte de Dios. Pero somos un poco cobardes, ¿no? Y creemos que podemos solucionar las cosas a nuestro modo, cuando el Señor tiene un pensamiento totalmente diferente al nuestro. Los israelitas llegaron a Cades Barnea. La entrada era para la tierra de Canaán. Podrían haber ocupado la tierra que fluye leche y miel de inmediato. Escuche, de inmediato, si solo hubiesen dependido de Dios. ¿Cuántas cosas no se me realizaron a mí de inmediato porque no dependí de Dios? ¿Cuántas? Pero en vez de depender de Dios, se dieron langostas. No podían menos que sentirse frustrados, desesperados y deseosos de volver atrás. El Señor, cantamos hoy, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para conquistar la tierra que Él nos dio. Y donde pisa la planta de tus pies, tú la conquistas. Tú estás en el trabajo y estás conquistando esa tierra. Quizás veas a tu jefe y quizás veas a tus compañeros de trabajo como gigantes. Pero ¿sabes qué? El que está en ti es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Y si Dios te puso en ese lugar es para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Para que tú te levantes como gigante y no como langosta. Cuando usted y yo pronunciamos las palabras como, es que hermana, mire, no me pida a mí de hacer eso, porque yo no lo hago bien. Hace muchos años atrás, le pedí a una hermana si por favor podía hacer café. Escuche. La hermana, casada, con hijos, me imagino que en la casa haría café, no sé. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Le dije, hermana, por favor, ¿puede hacer café? Ay, no, hermana, mire, yo no le atino al café. Pero si no le atina una vez, no le va a atinar dos veces y no le va a atinar nunca en su vida. Hágalo una vez, le sale agua y ya sabe que le va a tener que poner más café o no. ¿Acaso todos le hemos atinado la primera vez? ¿O todos sabemos hacer las cosas la primera vez? Vamos aprendiendo. Tengo yo que practicar para poder hacerlo, para seguir adelante. No, yo no lo hago bien. Es más fácil decir no lo hago bien que ir y hacerlo y aprender. No, es que no me sale bien. Es que no puedo, es que no tengo. Siempre utilizamos esas palabras. Y no nos estamos viendo nosotros no como gigantes, sino como langostas. Y nos frustramos, nos desesperamos y queremos volver atrás. Y si no entendemos que ocurrió un gran cambio en nuestra vida, seguiremos siendo como langostas. El cambio se operó cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y se hizo un cambio radical, una metamorfosis. Éramos gusanos y ahora estamos volando como mariposas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nunca podríamos ocupar la tierra de Canaán. Pensamientos de gigantes. Adán y Eva eran seres espirituales, ¿sí o no? ¿Enseñoreaban de todas las cosas? Sí. Pero cuando obedecieron a la carne, ahí está, el quid de la cuestión, ¿me entiende esa expresión? Se les quitó toda la autoridad que tenían. Ay, hermanas, que usted no sabe. Satanás me tentó. ¿Y a usted sola le tentó? ¿A usted solo lo tentó? Porque a mí también me tienta, a todos nos tienta, no. Si tuvo la osadía de tentar al Señor Jesús, ¿qué cree que va a hacer con nosotros? Si pudiera limpiarse los pies como felpudo, se los limpia también, ¿no? Felpudo, perdón, ustedes le dicen tapete,
Ok. Si Él pudiera limpiarse sus pies sobre nosotros como un tapete, lo haría. Si nosotros nos dejamos. Ahí está la cosa. Es que mire, Satanás me tentó y caí. Con amor, permítame decirle, ese es un pensamiento de langosta. Porque el que dice estas palabras no venció la caída como un gigante. No la venció. Se vio como una langosta y cayó. Tenemos que estar llenos de pensamientos de gigante en nuestro corazón. Supongo que nosotros no somos seres tristes, ¿no? Y no estoy diciendo que no lloremos ante una dificultad, cuidado, no estoy diciendo eso. Porque si lloramos, somos de carne y hueso y es normal que lo hagamos. Pero es cuando estamos tristes todo el tiempo. No somos seres enfermos. No digamos, no tengo alegría, no tengo felicidad. Porque esas mismas palabras van a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está tan convencido de que no tenemos alegría, que no tenemos felicidad, que manda esas palabras al resto del cuerpo. Y el resto del cuerpo está todo así. Ay, yo soy cristiano, Dios le bendiga, hermano. Usted tiene ganas de creerle a una persona que está así, que le diga que es cristiano, y no es porque tiene problemas de osteoporosis. Porque si fuera por eso, entenderíamos. Yo estoy hablando de una persona que puede estar derecha, pero que siempre está, ay, que usted no sabe que mis hijos, que mi marido, que mi trabajo. Yo no quiero tener el Dios de esa persona, se lo aseguro. Porque ¿para qué me sirve? No me sirve para nada. Cristo es nuestra alegría, nuestra plenitud y nuestra salud. Y tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón. Mientras nosotros estemos en este mundo, puede que tengamos tentaciones y dificultades. Todos tenemos. Diferentes maneras, diferentes medidas, diferentes gigantes, pero los tenemos. Tal vez no nos vaya bien en los negocios o perdamos el crédito. Si vemos la dificultad y nos volvemos para atrás, tenemos pensamiento de langosta. ¿Saben que grandes hombres de Dios, y no estoy hablando de la Biblia, de aquellos hombres de aquel entonces, estoy hablando de creación de Dios? Digo grandes hombres porque fueron hombres que crearon la luz y que crearon otras cosas que nosotros estamos ahora gozando. ¿Usted se cree que cuando ellos empezaron con ese pensamiento, cuando ellos empezaron a crear algo, les funcionó bien? No. Muchas veces cometieron errores, pero probaron de nuevo y no les funcionó. Y volvieron a probar y no les funcionó. Y volvieron a probar. Y quién sabe cuántas veces probaron. Hasta que después se hicieron súper famosos porque lograron algo que no había, que no existía. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos saben eso? Se me escapó esta oportunidad por necia, no porque Dios no quiso. Se me escapó esta oportunidad, ¿por qué? Por una mala decisión, por un mal consejo. ¿Cuántas personas hace años atrás compraban casas y compraban casas y compraban carros, aún cuando sabían que no tenían el dinero ni para el down payment y tampoco para el mortgage? Pero los malos consejos, no, usted venga, yo, los bienes raíces, agentes de bienes raíces, no se preocupe, yo le hago aplicar. Entonces ahí llenaban y la pobre persona compraba la casa y después, ¿quién perdió la casa? ¿La gente de bienes raíces? Malos consejos. Aún la Biblia nos advierte a nosotros de cuidado de tomar los consejos de los más jóvenes. ¿Por qué? Porque son inexpertos. Son inexpertos, no saben. Si no saben cómo conducirse, ¿cómo nos van a dar un consejo a nosotros? Para eso estamos los adultos, ¿o no? Declare, no tengo nada que ver con la tristeza. Pero lo tiene que querer, no lo digo así. Sé que está cansado, que trabajó todo el día, le entiendo. Pero reanímese en el nombre de Jesús, porque eso no se lo va a creer nadie. No
que ver con la tristeza, Cristo es mi alegría. Soy librado de la debilidad y del dolor, pero dígalo con fuerza, para que Satanás huya, para que tenga miedo, porque el Cristo que nosotros tenemos es un Cristo poderoso. Soy librado de la maldición. ¿Ustedes recuerdan lo que es maldición? Maldición pueden ser conjuros de alguien que va a uno de esos lugares que usted ya sabe, y entonces pronuncian palabras para que a uno le vaya mal. O también maldición puede ser cuando alguien habla mal de nosotros. Eso es una maldición. Entonces, ¿soy librado de la maldición? En el nombre de Jesús sí soy librado. ¿Soy librado de la pobreza? Sí, yo no puedo tener mente de pobre. Quizás en nuestra casa nos decían, nosotros nunca vamos a llegar a tener una casa. La casa es para otros, no para nosotros. Nosotros nunca vamos a poder... Y crecimos con esa mentalidad, con la palabra nunca. Y no podemos. Y sí, la Escritura dice, y el hermano lo dijo durante la alabanza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces le creemos más a lo que nos dijeron y donde nosotros nos criamos que a nuestro Dios que nos dice que en Él lo podemos hacer todo. En Cristo tengo libertad. Presta atención a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¡Wow! Esta es una traducción a lo mejor un poquito diferente a la suya. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Fíjense, no somos de los... Está bien grande. Porque si usted no es de los... Es un gigante. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Josué y Caleb celebraron. Entremos porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Saben lo que sucedió? Si usted conoce la historia, usted lo sabe. Los que tuvieron pensamientos de langosta retrocedieron. No fueron valientes para entrar, para conquistar gigantes. Porque me imagino yo que ellos tenían un Dios así. O a lo mejor tenían un Dios que lo ponían ahí en la mesita de luz, y tenían mesita de luz en aquel tiempo. O lo ponían en la carpa, o donde sea que vivían. Un Dios pequeñito y chiquitito. Pero fíjense que sucedió algo peor todavía, y más triste todavía. Porque ellos murieron en el desierto. Y me imagino, acá dice desierto y es un desierto físico, pero uno puede morir en el desierto de la desesperación, ¿o no? En el desierto de la tristeza, en el desierto de nunca tengo, nunca puedo, no sé. Hoy la gente del mundo no ve la tierra de Canaán físicamente, pero sí podemos verla espiritualmente. Alzar los ojos y mirar a la cruz. Ahí está la tierra de Canaán, la que fluye leche y miel. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Y no estoy diciendo que Dios nos quiere crucificar, no, porque Él ya fue crucificado por nosotros. Estoy diciendo que aquello que está ahí, la cruz física, nos muestra a nosotros, como les mostraba en aquel tiempo la tierra, así nos muestra a nosotros que nosotros nos dirigimos a un lugar del cual en esta tierra no pertenecemos. Esa es la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos vinimos a los Estados Unidos porque aquí fluye leche y miel? Todos nosotros. Pues si no nos hubiésemos quedado en nuestros países, ¿o no? Pero cuánta leche aguada que encontramos aquí. ¿Será que la habían puesto? No, porque yo recuerdo que en mis tiempos, no solo el tiempo de los picapiedras, sí, porque ustedes me miran con una cara como diciendo, ¡ah! Que no soy el tiempo de los picapiedras. Pero traían la leche a la casa. Las calles eran sin asfaltar. ¿Se está haciendo el picture? ¿Así en su casa también? Venían con carro y caballo, el lechero, todos los días, a repartir la leche casa por casa, casa. ¿Lo hacían en su país también? ¿Sí o no? Pero miren ustedes qué atrevido el lechero, y un día lo agarraron.
Nosotros teníamos un pasillo. Las casas se caracterizaban por un pasillo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, por lo menos la mía tenía un pasillo. Usted entraba por el pasillo, en vez de entrar por la puerta principal, hoy se acostumbra en este país a entrar por el garage, y usted va a la casa. Antes se acostumbraba, en vez de entrar por la puerta principal, usted entraba por el pasillo. Se dirigía hacia la parte de atrás y entraba. Entonces entraba por el pasillo, y en el pasillo había una, ustedes le dicen llave, nosotros decimos canilla. Así que si se me escapa el argentino, me tiene que entender. Una canilla. ¿Qué hacía el lechero? Pero mire qué vivo. Venía con un bote de leche así, abría la canilla y le echaba agua a la leche. Entonces la leche le rendía más, por supuesto. Por eso yo les hablé a ustedes de leche aguada. Hoy no, hoy tenemos aquí en este país, y creo que en los nuestros a lo mejor también, 2% de gordura. 1%. Nada de gordura. O no, y usted compra la leche que quiere. Tenemos soy milk. Tenemos ¿cómo es? Con lactosa. Tenemos la leche que podemos escoger. En aquel entonces era leche aguada y gracias. No había para escoger tanto. Entonces nosotros vinimos acá, claro, encontramos la leche, encontramos la miel también, pero a veces encontramos la hiel. ¿O no? O a usted le dijeron que iba a encontrar los dólares en el piso. Porque allá en mi país así se decía, cuando yo llegué acá y bajé del avión, nos estaba esperando y no vinieron. Me dijeron, las calles de allá están súper limpias. Claro, y uno se hace toda una idea en la cabeza, súper limpia, quiere decir, hasta enceradas una las ve. Pero llego y encontré papeles. Bueno, esa no es la leche y miel que nos está esperando allá. Porque ahí sí va a haber calles de oro, mar de cristal. Y aunque vinimos acá con expectativas diferentes, mire, tengamos las expectativas de lo que vamos a encontrar ahí arriba, porque ni se parece a lo que tenemos acá abajo. Y a lo mejor aquí abajo vivimos muy bien, tenemos cuenta en el banco, tenemos casa, tenemos automóviles, tenemos un montón de cosas, pero ni se puede comparar a lo que vamos a tener ahí arriba. Una vez me dijo un hermano que él le iba a pedir al Señor que le hiciera una casa encima de la nuestra. Dije, ay no, Señor, yo te aguanté demasiado en la tierra para que tengas que aguantarme también en el cielo. Bueno, en fin. Entonces, nosotros estamos libres del pecado, el sentimiento de rechazo, el abandono, tristeza, dolor, maldición, pobreza y la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, porque la Biblia dice que es nuestro postrer enemigo y todos vamos a tener que pasar por eso. Esos gigantes que llegaron para robar, matar y destruir. Y voy a terminar con una historia, porque sé que a ustedes les encantan las historias y a mí también. Cuenta la historia de un anciano que vivía en una granja en las montañas con su joven nieto. Cada mañana el abuelo y su nieto leían la vieja y estropeada Biblia. Un día el nieto le preguntó, abuelo, yo intento leer la Biblia. Me gusta mucho, pero no la entiendo. ¿Cuántos de nosotros dijimos eso? Al principio leíamos la Biblia. Y lo poco que logro entender, dijo el muchacho, enseguida se me olvida. ¿Por qué necesitamos leer la Biblia? ¿Qué tiene de bueno? El abuelo que escuchaba respondió, querido hijo, toma el canasto de carbón. ¿Qué tendrá que ver el carbón con leer la Biblia, no? Toma el canasto de carbón, ve al río y tráemelo lleno de agua. El nieto obedeció a su abuelo. Y aunque toda el agua se perdió antes de que él pudiera volver a la casa, el abuelo se rió y dijo, tendrás que caminar más rápido. Y lo envió nuevamente al río con el canasto de carbón para hacer un nuevo intento. Esta vez el niño corrió todo lo que pudo, obediente. Pero de nuevo el canasto estaba vacío antes de llegar a la casa. Casi sin respiración le dijo a su abuelo, llevar un canasto de carbón es imposible, nunca lo lograré. ¿Cuántos saben que el canasto tiene agujeritos y el agua se escapa? Nunca lo lograré.
Si tú quieres que traiga agua, iré con otro tipo de recipiente. Pero el anciano dijo, es que yo no quiero un recipiente de agua, quiero un canasto de agua. Tú puedes lograrlo, trata de ir más rápido y lo conseguirás. El anciano salió para ver lo que hacía su nieto. El niño sabía que era imposible, pero quería demostrarle a su abuelo que aún cuando corriese tan rápido como podía, el agua se saldría antes de que llegase a su casa. Al llegar de nuevo con el canasto vacío dijo, mira abuelo, es inútil. ¿Por qué piensas que es inútil?, le preguntó el anciano. Mira, dentro del canasto, ¿no ves algo diferente? El niño miró el canasto y no vio nada especial. Pero de pronto se dio cuenta que en lugar de estar sucio y lleno de restos de carbón, estaba limpio. Hijo, le dijo el abuelo, esto es lo que pasa cuando tú lees la Biblia. Tal vez no puedas entender o recordarlo todo, pero a medida que la vayas leyendo, te limpia por dentro. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Para transformar nuestro interior, debemos lavarnos, para que dejemos de pensar como langostas y empecemos a pensar como gigantes. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar.